De nuevo, la última vez que nos vimos aún estábamos en 2017. Ya hemos pasado la hoja del calendario, así que no está de más aprovechar para desearles lo mejor en este año que comienza y que comienza con una nueva cita del diario Montañés bajo este epígrafe de Foro Económico. En esta edición, número 24, vamos a hablar de un sector al que todavía no nos habíamos acercado, los autónomos, esa especie empresarial para la que la Cuesta de Enero es casi un estado vital. Y vamos a hacerlo con Lorenzo Amor Acedo. Él es el presidente de la Federación Nacional de Organizaciones de Autónomos, más conocida como la ATA. Es una organización que agrupa más de 300 asociaciones y que tiene presencia en todas las comunidades autónomas, quizá la que más fuerza podemos destacar para este colectivo. Él es cordobés. Vive entre Madrid y Jerez, donde reside su familia, aunque lo más correcto sería decir que vive prácticamente en un avión, porque se pasa la mitad del tiempo viajando. Y sabe bien lo que es ser autónomo, porque desde el año 87, él, que es agente comercial de profesión, se dedica a esta labor. Fue un emprendedor cuando todavía esta palabra no estaba de moda, tanto como lo está ahora. Sus retos: dar visibilidad y defender al colectivo de los autónomos. Dos tareas complicadas de alguien que afirma que para ser autónomo no hay que ser de hierro, hay que ser de goma, para poder adaptarse a todos los cambios con flexibilidad y velocidad y estar al día de lo que ocurre. La ponencia que nos va a dar en apenas unos minutos gira, sobre todo, en torno a su propia experiencia después de todos estos años. No queremos comenzar sin antes agradecer, como siempre, al Gobierno de Cantabria y a Sodercan el apoyo por seguir respaldando esta iniciativa, donde creamos un espacio de debate. Siempre es bueno saber cómo van las cosas, porque lo que le afecta a un sector acaba dando lugar a consecuencias en los demás. A ustedes, gracias por acompañarnos, al Hotel Bahía, como siempre, por mimar estos actos y hacer que todo salga perfecto. Y, como saben, en esas mesas, entre los cafés, tienen las tarjetas en las que pueden plasmar sus preguntas y sugerencias para nuestro ponente, que a partir de ahora tiene la palabra. Lorenzo Amor, adelante. Pues muy buenos días, muchas gracias Pilar por la presentación, querido director del diario Montañés, queridos responsables del diario, patrocinadores, Gobierno de Cantabria, Sodercan, Liberbank, Hotel Bahía, Gullón, Viesgo, a todos, gracias por esta invitación. Quiero saludar a las autoridades que estáis, del Gobierno de Cantabria, del Parlamento de Cantabria, autoridades municipales, alcaldes, concejales, parlamentarios, representantes de la Cámara de Comercio, de las organizaciones empresariales y sindicales. Quiero también saludar, porque he visto de colegios profesionales, de otro tipo de organizaciones, y saludar, como no, también a la presidenta de ATA Cantabria, que hoy me acompaña. Quiero agradecer, ¿no?, la invitación a participar en este foro, y sobre todo que a un diario señero y con el nivel que tiene el diario Montañés, pues tenga a bien dar la tribuna y dar la voz a los representantes de los autónomos, y eso es de agradecer. 2018 puede y debe ser el año de los autónomos, y así también lo ve el propio colectivo. 2 de cada 3 autónomos creen que la recuperación económica en estos momentos es un hecho, que a lo largo del año 2018 va a continuar descendiendo el paro, va a haber crecimiento económico, va a haber más empresas y también más autónomos. El 80% considera que su negocio o irá igual o, para un tercio, va a mejorar. Apenas 1 de cada 5 autónomos todavía sigue viviendo un calvario y no ha visto esa recuperación. De ellos también me voy a acordar.
Además, el 31,5% de los autónomos hizo algún tipo de contratación a lo largo del pasado 2017. Eso ha provocado que tengamos un crecimiento prácticamente no conocido desde el año 2012, en los últimos 10 años en cuanto a creación de empleo. Pero a lo largo de este año, 1 de cada 3 autónomos, el 33,4%, declara que va a realizar algún tipo de contratación. Todo ello deriva de un 2017 en el que, sin duda, ha habido muchas más luces que sombras. Y con esto me refiero que si, por un lado, ha sido motivo de satisfacción el hecho de la aprobación por unanimidad en las Cortes Generales, Congreso y Senado de la Ley de Medidas Urgentes para el Trabajo Autónomo, también el que se haya mantenido los límites de facturación para esos autónomos con menos ingresos y que tributan en el sistema de módulos, o, por ejemplo, que se esté preparando un nuevo sistema del cálculo para los periodos medios de pago, o incluso que el día 30 de este mes los autónomos y las pymes puedan seguir manteniendo los aplazamientos de sus impuestos y de sus deudas tributarias. Por eso creemos que es un motivo de satisfacción o de ver que este año ha tenido más luces que sombras. Estos temas los iré analizando ahora después, pero también es cierto que dentro de esas sombras se encuentra que la alta afiliación a la Seguridad Social en muchas autonomías no han cubierto las bajas a lo largo de ese 2017, lo que ha provocado una desaceleración en el crecimiento de autónomos. Así, en el conjunto nacional, en 2017, el número de autónomos ha crecido en 10.468, 29 emprendedores al día. Hoy hay en España ya 3.204.678 autónomos. Lo cierto es que supone la mitad de crecimiento que en 2016 y una cuarta parte de lo que crecieron los autónomos en 2015, cuyo crecimiento fue de 42.192. Se trata, por cierto, del 5.º año consecutivo de crecimiento. Hay que decir que los autónomos fueron los primeros de todo el conjunto de seguridad social en el que en 2012 empezó el crecimiento, pero sí hemos constatado que ese crecimiento se ha ido desacelerando poco a poco. Por eso es importante echar al motor de la economía, echar nueva gasolina y hacer un nuevo rectificado. Y en ello me detendré después, no solamente con la ley de autónomos, sino también con otras medidas. Y como le decía, en más de la mitad de las comunidades autónomas se ha perdido autónomos. Es el caso de Cantabria, por ejemplo, donde el pasado año se perdieron 400 autónomos y la cifra está en estos momentos en 41.561. Ante los datos que le he facilitado, la lectura es clara. La incertidumbre en Cataluña ha pasado factura y ha debilitado una de las comunidades autónomas que ha sido siempre locomotora en emprendimiento y en creación de empleo autónomo en nuestro país. Miren, desde el día 1 de octubre al 31 de diciembre, en Cataluña se han perdido 3.300 autónomos, cifra que contrasta con la que hubo el pasado año, donde hubo crecimiento, o que contrasta con lo que ha ocurrido en Madrid, donde ha habido un crecimiento en estas mismas fechas, en estos mismos 3 meses, de 3.500 autónomos. Pero también, y saludo a la directora territorial de la Seguridad Social que está por aquí, también ha habido un efecto espera. Lógico, todos los asesores que trabajan conjuntamente con los autónomos, todos los autónomos sabían desde el mes de octubre que el 1 de enero entraba en vigor la tarifa plana. Entre comillas, ningún autónomo es tan torpe de darse de alta en diciembre o en noviembre, sabiendo que si se da de alta el 2 de enero va a tener una reducción que es de casi 1.000 euros. Esto ha provocado que en los 3 últimos meses hayan estado las altas guardadas en un cajón y ahora me consta que está habiendo muchas altas de autónomos, algunas de ellas
evidentemente, que han estado esperando desde meses anteriores. Y esto es cierto que ha provocado una desaceleración en ese crecimiento. Miren, en los últimos 9 años, en el mes de enero, los autónomos han perdido afiliación. El último año, 16.000 autónomos. Este año va a ser el primer mes de enero en toda la década que haya crecimiento de autónomos. ¿Esto significa que es que hay una eclosión? No, esto significa que aquellos que han estado esperando van a darse de alta en el mes de enero y eso va a provocar que lo que no se creció el pasado año, veamos ese crecimiento en el mes de enero. Pero, como digo, estas datos que les doy evidencian dos cosas. Una, el crecimiento de autónomos y su potencialidad de creación de empleo necesitan estabilidad y certidumbre. Y la segunda, que cuando se legisla a favor de los autónomos, se crea tanto empleo por cuenta ajena como empleo por cuenta propia. Por eso es importante seguir impulsando medidas que ayuden al colectivo. Medidas que se han notado eficaces. Prueba de ello es que, antes les decía a ustedes que desde el año 2012 el régimen de autónomos ha venido creciendo. ¿Pero por qué? Porque se han impulsado medidas. Por ejemplo, una de ellas, la llamada tarifa plana de 50 euros. Desde su entrada en vigor ha beneficiado a 1.300.000 personas. Pero para mí lo más importante, 450.000 de esos nuevos emprendedores que se han beneficiado de la tarifa plana han sido personas que han aflorado economía sumergida. Es decir, eran personas que antes estaban trabajando en la economía sumergida y que ahora con la tarifa plana de 50 euros han aflorado su actividad. Segundo, para mí otra importante medida. En estos días estamos hablando del rescate de la banca. Para mí el gran rescate que ha tenido la economía española en, digamos, los últimos 10 años es el plan de pago a proveedores. Eso significó un cambio de tendencia, que las empresas de forma media dejaran de perder empleo y empezaran a crear empleo. El plan de pago a proveedores fue inyectar más de 40.000 millones a la economía española y, sobre todo, pagar facturas para muchos autónomos, pymes y empresas que eran del siglo pasado y en pesetas. Y así se demostrará que en 2008, y gracias a la ley de autónomos, los autónomos van a seguir creciendo. Precisamente gracias a que esta ampliación de la tarifa plana y estas nuevas medidas van a hacer que el 2008 sea o se presente un año más halagüeño. La previsión es que los autónomos generen a lo largo de este año 70.000 empleos por cuenta ajena y haya 65.000 empleos autónomos en España, nuevos. Estamos diciendo que bajo el paraguas de los autónomos se creará a lo largo de este año 135.000 empleos. Concretamente en Cantabria hablaríamos del entorno de 2.000 empleos, de los cuales 800 serán nuevos autónomos y 1.200 serán empleos generados por los autónomos. Es decir, nosotros prevemos además que esta ampliación de la tarifa plana suponga que en los próximos 4 años también afloren más de 250.000 actividades irregulares, actividades que están en esa economía informal. Calculamos que en Cantabria serán 4.000 actividades las que aflorarán gracias a esa ampliación de la tarifa plana. Pero también este incremento en generación de empleo y de autónomos tiene mucho que ver con que nuestra economía va a crecer en torno al 2,6% y se va a generar más de 450.000 empleos y que el paro evidentemente va a seguir descendiendo. La creación de empleo y la bajada del paro serán dos parámetros que influirán en la mejora de la demanda interna, que es la base económica en la que se mueven nuestros negocios o nuestras actividades. Como también será sin duda la subida de los salarios y la subida del SMI.
que en nuestra opinión debe seguir subiendo para aquella renta más baja, con el fin de garantizar que la recuperación llegue a todos y se fomente también el consumo interno. Ahora bien, como anunciaba al principio, y lo decía prácticamente entre comillas, 2018 puede y debe ser el año de los autónomos, porque va a depender tanto del entorno socioeconómico y político en el que nos movamos, como también la voluntad política de que sea o no sea el año de los autónomos. En primer lugar, si no se aprueban los presupuestos generales este año, gran parte de estas medidas y de otros colectivos que están esperando estas medidas va a afectar a la economía y a la creación de empleo en su conjunto. Pero también, si el circo en Cataluña no se detiene, si no se vuelve a la legalidad, si no hay estabilidad política, si no hay un entorno socioeconómico, si no hay un clima en el que los empresarios y los autónomos puedan generar empleo y actividad económica, difícilmente podemos decir que las cifras que le he dado puedan mantenerse. Cataluña debe tener estabilidad y debe ser esa locomotora que siempre ha sido en la creación de empleo y en el emprendimiento. Debe dejar de ser ese activo tóxico que en estos momentos ha resultado en estos últimos 3 meses para el crecimiento económico, para la generación de empleo y sobre todo por la pérdida de autónomos. Y por supuesto se deben de seguir tomando medidas a favor de los autónomos para que sigan siendo ese tren de la creación de empleo y del futuro del empleo en nuestro país. Queda mucho por hacer. La Ley de Medidas Urgentes del Trabajo Autónomo ha sido la primera ley aprobada esta legislatura y un ejemplo claro que cuando clase política con interlocutores sociales anteponen intereses partidistas y se dialoga de forma constructiva dentro y fuera del Congreso, se hacen grandes cosas. Una ley que fue impulsada y presentada en su momento por Ciudadanos, que recoge en gran parte todas las propuestas que tenían los partidos políticos en las primeras elecciones que se celebraron en el mes de diciembre, que fue y que recoge aquel documento que firmaron tanto Ciudadanos como Partido Socialista, gran parte de medidas, pero que después en el acuerdo de investidura que llegó el Partido Popular con Ciudadanos también iban incluidas estas medidas. Pero, como digo, esa voluntad política hizo que cuando esta ley empieza a debatirse haya un compromiso del Gobierno, del Ministerio de Empleo y de todos los grupos políticos para sacarla adelante. Y eso ha llevado a que sea de las pocas leyes que esta legislatura se va a aprobar por unanimidad del Congreso y del Senado. Ojalá, muchas leyes que afectan a la vida de los ciudadanos consigan aprobarse en Parlamento, Ayuntamientos, pero también en el Congreso y en el Senado por unanimidad. Es una ley que elimina trabas, apuesta por lo que funciona, como es la tarifa plana, mejora y dota de nuevos derechos a los autónomos, ofrece mayor seguridad jurídica en las deducciones fiscales y reconoce la labor de las organizaciones de autónomos como interlocutores válidos del colectivo. Los autónomos le dan un notable alto a la mayoría de las medidas de esta ley. 75% de los autónomos está de acuerdo con esta ley. Hay un 20% que la considera insuficiente. A mí me ha sorprendido el barómetro de ATA. Y me ha sorprendido porque, mire, el 90%, la medida más valorada por los autónomos es que las autónomas no tengan que pagar cuotas mientras que están, o los autónomos, por baja de maternidad o paternidad. El 90% le da o notable o sobresaliente. Pero además, me llama la atención también que otra de las importantes medidas y más valoradas por los autónomos es que los autónomos paguen el día efectivo del mes que cause alta o baja.
el 84% de los autónomos la considera satisfactoria o muy satisfactoria. Pero es más, le hablaba antes de la tarifa plana. Esta encuesta está realizada a 3.000 autónomos que ya son autónomos. Entre los autónomos habitualmente esto de que los nuevos empiecen pagando 50 euros y nosotros 275 nos fastidia. Pero sin embargo el 55% de los encuestados considera satisfactoria o muy satisfactoria la ampliación de la tarifa plana. Eso hace que estos datos chocan con esas voces detractoras de esta ley y de una de las medidas estrellas como es la tarifa plana. Y me voy a detener un poco en darles unos datos de la tarifa plana. Número de beneficiarios, 1.300.000 en los 4 últimos años. 450.000 han salido de la economía sumergida. ¿Saben ustedes, transcurridos 4 años, cuántas personas están en estos momentos acogidas a cualquiera de las bonificaciones que tiene esta medida? 650.000. El 57% de los beneficiarios. No hay ninguna política activa, ni ha habido ninguna política activa, ni habrá ninguna política activa de empleo que mantenga el 57% de los beneficiarios transcurridos 4 años en la actividad. Pero es más, ¿por qué es una buena ley? Una ley que destina 1.000 millones de euros solo en 2018 al colectivo, creo que es una ley importante. Esta ley va a destinar a los autónomos cántabros 14 millones de euros el próximo año. Y también diría que, bueno, nosotros estamos de acuerdo en las medidas que fomentan la actividad. Otros prefieren dedicar presupuesto público a medidas que fomentan la inactividad. Nosotros preferimos que la gente trabaje, cotice, esté dentro del sistema y tenga bienestar social. Eso beneficia a toda la sociedad y evidente nos sirve para tener recursos para ayudar a aquellos que desgraciadamente los necesitan. Y como he dicho antes, queda mucho por hacer. Algunas de las medidas de la ley de autónomos, como la presencia de los autónomos en el SES, no puede esperar. La ley marca que antes del 26 de octubre los autónomos tienen que estar en el SES. Y aquí vamos a estar con el gatillo. También marca que de una vez por todas hay que medir la representatividad en 6 meses. El tiempo acaba el 26 de abril. Pero hay una subcomisión del RETA y la Comisión del Pacto de Toledo que también tienen unos plazos y que esperemos que se cumplan. Es absolutamente necesario garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones y del régimen de autónomos. Nuestras propuestas ya las hemos trasladado tanto a la Comisión del Pacto de Toledo como a la subcomisión del RETA. Me llama la atención esto que ustedes han leído esta mañana o han oído en todos los periódicos. En el año 2010, cuando comparecí en el Congreso de los Diputados ante la Comisión del Pacto de Toledo, ya dije que para que el sistema más justo es aquel que compatibilizara o tuviera en cuenta todas las aportaciones que ha hecho un trabajador, un autónomo, a lo largo de su vida laboral y que se tomaran los mejores años y los peores años. Me alegra que 8 años más tarde, aquello que a algunos no les gustó cuando estuve en la Comisión del Pacto de Toledo, hoy pues sea un ejemplo de algo que es justo, porque hay personas que si cotizan al principio de su vida laboral, pero luego se le toma los últimos años, hay veces que las aportaciones se quedan en el sueño de los justos. Nosotros apostamos porque la jubilación activa plena, es decir, aquella que lleva al 100% a todas aquellas personas que, cumplida la legal de jubilación y teniendo los años cotizados, puedan seguir trabajando y cobrando el 100% de la pensión. Esto hay que extenderlo a todo el mundo, como está en todos los países de Europa. No puede ser que pongamos piedras en el camino y que esto se haya puesto en marcha para autónomos que tengan trabajadores
y se haya dejado fuera a las sociedades laborales o se haya dejado fuera a los autónomos colaboradores. Miren, un autónomo colaborador, un cónyuge, cuando es autónomo colaborador, el trabajador no está puesto a su nombre, pero la responsabilidad, si está en bienes gananciales, de todo lo que concierne al trabajador, es también del autónomo colaborador. Pero también nosotros queremos propiciar que aquellos autónomos que puedan aumenten su base de cotización de forma voluntaria y haciendo aportaciones anuales. Es necesario calcular, como he dicho antes, la pensión o utilizar el cálculo de toda la vida laboral y sobre todo si se hace de forma voluntaria y destomar de una vez por todas ese límite que tienen los autónomos a los 47 años. No parece lógico que cuando a un autónomo le va bien, que muchas veces es al final de tu vida laboral, no te pueda subir tu base de cotización. La Seguridad Social recaudaría 2.000 millones de euros, 2.000 millones de euros al año si le hicieran caso al millón de autónomos societarios. En España hay 1 millón de autónomos societarios. El 66%, 2 de cada 3, estarían dispuestos a subir su base de cotización si el coste de seguridad social fuera un coste de la empresa y no un coste del propio autónomo. Esto no pasa nada más que en España. En cualquier país de Europa, un administrador de una sociedad está en el régimen general. Y cuando paga la seguridad social es un gasto de la empresa. En España, el 53% del millón de autónomos societarios cotiza por una base de 1.100, la mayoría menos que sus trabajadores. Pero claro, es que la seguridad social le cuesta a él. Vuelvo a repetir, 2.000 millones de euros recaudaría si permitiéramos crear un régimen asimilado al régimen de autónomos, donde la cotización que tienen los autónomos societarios fuera un gasto deducible de la empresa. Nosotros no estamos de acuerdo con asimilar las cotizaciones a los ingresos reales. Primero, porque no se conoce ningún autónomo, o la mayoría de los autónomos no conocen sus ingresos reales en tiempo determinado, porque la Administración tampoco lo conoce, la Agencia Tributaria conoce nuestros ingresos 18 meses atrás, y segundo, porque ningún autónomo sabe lo que le va a pasar mañana. Algunos piensan que todos los autónomos son autónomos que viven en el entorno rural o son profesionales que hacen factura todos los meses de 1.500 euros y ya saben lo que ingresan. Los 800.000 autónomos que están en el sector del comercio en España no saben si mañana van a vender, no saben qué va a pasar. Segundo, porque el régimen de autónomos, ya así lo dictaminó el Pacto de Toledo, es un cajón desastre donde están autónomos societarios, que sus ingresos no son de los autónomos, son de la sociedad, socios de cooperativas, sociedades laborales, 11.000 religiosos, 450.000 autónomos que están en el sistema de módulos, que no tienen unos ingresos, se marcan esos ingresos en unos rendimientos netos en una orden ministerial. Y hay 300.000 familiares de autónomos que tampoco tienen ingresos. Los ingresos son del autónomo titular. Segundo, porque adecuar en estos momentos de forma obligatoria las cotizaciones a los ingresos significaría aumentar la cotización al 75% de los autónomos, que declara unos ingresos a Hacienda superiores a los rendimientos netos que tienen. Y yo en eso no estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que con pedagogía ayudemos a que los autónomos coticen más, pero no de forma obligatoria, porque ningún autónomo sabe lo que va a pasar mañana. Eso sí, tenemos un problema. El 25% de los autónomos no llega a esos 920 euros de base mínima. Y tenemos 450.000 autónomos cuyos ingresos están por debajo del SMI. Bien, pues si ese es el problema, centremos el foco ahí y busquemos soluciones a esos autónomos. Sobre todo, para ellos, la propuesta de ATA ha sido y es aquellos autónomos que están entre el salario mínimo interprofesional y la base mínima deberían de cotizar
igual que cotizan los autónomos del régimen agrario, el 18,75% en lugar del 26,5% de contingencias comunes. Ese le supondría que en lugar de tener que pagar ese autónomo 275 euros de mínima, pagaría en torno a 180 euros. Pero también nuestra propuesta va a que aquellos autónomos que no lleguen al salario mínimo tengan una extensión de la tarifa plana más allá del año, para que la gente esté dentro del sistema. Todavía en nuestro país hay 450.000 actividades que se realizan cada día y que no declaran ni Hacienda ni tampoco cotizan por ello. Este es el principal problema de los autónomos. Cuando a un autónomo le pregunta, tu problema es el IVA, tu problema es las cotizaciones, el principal problema del autónomo es la competencia desleal. No piensen ustedes que todos los autónomos están en Santander. Cuando uno se va a ese entorno rural, el principal problema que te cuentan los autónomos es ese. El segundo, las trabas. Luego ya vienen otros. Pero a veces parece que el gran problema de los autónomos es la cuota. Y ya le digo que nosotros lo que queremos es que la gente, aunque tenga ingresos bajos, esté dentro del sistema. Queremos que los autónomos sean autónomos y que coticen por ello. Aflorar la economía sumergida y luchar contra el mal uso de la figura del autónomo deben de ser una prioridad. Tenemos otro problema. Los falsos autónomos. Y cuando digo falsos autónomos, nunca confundir con el trabajador autónomo económicamente dependiente, que es una figura que ha existido siempre. Yo lo he sido. En el año 87 yo trabajaba en exclusiva para una empresa. Además, el Estatuto del Trabajo Autónomo dota de unas características. ¿Cómo se combate el falso autónomo? Dando seguridad jurídica al trabajador autónomo económicamente dependiente. ¿Qué es lo que hay que hacer? En lugar de tener que registrar un contrato se registra el autónomo y dice a la empresa para la que presta su servicio. Eso hará que muchas empresas no les sea rentable encubrir en un trabajo asalariado lo que es una relación mercantil. En estos momentos, en España hay 300.000 trabajadores autónomos económicamente dependientes según la EPA. Solo hay registrados 10.000. Y es verdad. No es que los falsos autónomos sea el crecimiento de autónomos, hay un 3% del colectivo. En España hay 3.200.000 autónomos y hay 100.000 falsos autónomos. Hay 200.000 luego trabajadores autónomos económicamente dependientes. Pero sí es verdad que esta figura no puede ser. Eso es una competencia desleal de unas empresas contra otras. Y desde luego nosotros no vamos a permitir que se encubra en forma de un trabajo asalariado, se encubra en una forma de trabajo autónomo lo que es una relación laboral. Pero también hay que mejorar la protección por cese de actividad. Mire, la prestación de cese de actividad de los autónomos, el paro de los autónomos, o se mejora o se quita. No puede ser que el 50% de los autónomos que van a solicitar la prestación de paro se les deniegue. No puede ser que de cada 100 euros que se recauda, solo se destinen 15 euros a pagar prestaciones. Algo falla. Y no puede ser que haya autónomos en estos momentos cotizando por la prestación de cese de actividad y nunca lo van a poder cobrar en su vida, porque nunca van a poder demostrar pérdida. Entre ellos, los autónomos que están en módulo. Pero también, miren, esos 426 euros que se le dan a los trabajadores cuando agotan la prestación y el subsidio, hay que llevarlo también a los autónomos. Los autónomos no estamos hechos de otra piel. También lo sufrimos. Y también se nos agotan las prestaciones. Y fuera del ámbito de seguridad social, el año 2018 tiene que ser el año donde por fin haya un régimen sancionador que sancione a las administraciones públicas que incumplan la ley de morosidad y a las empresas que incumplan los periodos medios de pago que establece la ley de morosidad. 1.200.000 autónomos, se dice pronto, 1.200.000 autónomos sufren en España la morosidad tanto pública como privada. De ellos, 400.000 tienen facturas que superan los 6 meses.
En Cantabria, 16.000 autónomos sufren la morosidad. De ellos, más de 5.000 tienen facturas que duran más de 6 meses. También este año tiene que ser un año donde no solamente se apoya al que empieza, donde no solamente se ayude al que se jubila, donde no solamente se ayuda a consolidar las actividades. Tiene que ser un año donde también se ayuda al autónomo que fracasa, dándole una segunda oportunidad. No puede ser que un autónomo que cuando empieza lo vitoreamos, cuando fracasa lo dejamos en la cuneta y además le ponemos un cartel que pone arruinado para siempre y deudor para siempre. Y esto hay que cambiarlo. Es necesario en España una verdadera ley de segunda oportunidad. Concluyo. Concluyo porque habrá luego debate y coloquio y ya he visto pasar muchas cartulinas y creo que eso es importante. Ha habido grandes avances para los autónomos en estos últimos años. Avances que nos han permitido ser la palanca del crecimiento, de la recuperación y que nos han permitido ser esa locomotora en la creación de empleo. Para seguir avanzando, para que haya más autónomos, más emprendedores, más empresas, para que sigan haciendo lo que siempre han sabido hacer, que es generar empleo y actividad y contribuir a esa recuperación que hoy ya ven muchos autónomos, deben darse muchas circunstancias. Circunstancias que he ido mencionando a lo largo de mi intervención. Pero todos debemos superar de una vez por todas la crisis psicológicamente. No podemos continuar instalados en la queja diaria y en la crítica constante. Hacerla solo resta tiempo a la búsqueda y puesta en marcha de soluciones. Nadie debe hacer creer a un autónomo, a un empresario, que ser autónomo o ser empresario es garantía de éxito. Si ser autónomo fuera garantía de éxito, en lugar de 3 millones, estábamos 6 millones. Pero que ningún político y ninguna administración son los encargados o le podemos pedir explicaciones de por qué entra o no entra gente a nuestro negocio, o por qué yo facturo más o facturo menos. Ellos son los que tienen que crear el entorno favorable para que nosotros podamos vender, eliminando trabas, creando un buen clima, dando estabilidad. Pero a veces los empresarios y los autónomos tenemos que analizar por qué la gente no nos compra a nosotros y compra a la competencia. Estamos muy dados a culpar a otros de lo que nos pasa a nosotros. Esa crisis hay que superarla psicológicamente. Como digo, la principal labor y responsabilidad de los políticos, de las administraciones, es crear ese entorno favorable. Y queda mucho por hacer. Si lo hacen, y lo hacen de la mano de aquellos que buscamos soluciones constructivas, nos augura un buen año. Porque los autónomos, pese a ser pequeños, sumamos y hacemos España más grande, mientras otros se dedican todos los días a querer hacerla más pequeña. Y concluyo como concluyo muchas veces a los que me han oído, ¿no? Si a los autónomos en Cantabria les va bien, a Cantabria le va a ir mucho mejor. Muchas gracias. Empezamos directamente con las preguntas. Si le parece, señor Amor, hay unas cuantas aquí. Directamente, ¿no entiende que se está creando confusión entre los conceptos autónomo, empresario y emprendedor? Nos pregunta un asistente. Hombre, yo, que soy autónomo del año 87, que me llaman emprendedor, tiene mucho glamour, pero ya está lejos. Yo durante mis primeros años he sido autónomo y soy empresario desde el punto de vista que empiezo a generar empleo. El empresario, a algunos no le gusta llamar la palabra autónomo, le gusta llamar empresario individual. Mire, yo que llevo en esto unos pocos de años y que, bueno, pues he conseguido
junto con otros compañeros que hoy los patrocinadores, las televisiones, los periodistas, los políticos hablen de autónomos, no voy a echar marcha atrás. Algunos quieren que todo el mundo sea emprendedor y se hable mucho de emprendedores. Para mí, ligar emprendedor solo a la actividad económica es un error. Ojalá en España en todos los sectores hubieran más emprendedores. Porque para mí es tan emprendedor ese joven que empieza o esa joven que empieza un negocio como aquella persona que acaba de terminar unos estudios y se va al Reino Unido, fuera de su casa, fuera de su familia, a trabajar. O aquel funcionario que en lugar de estar trabajando hoy en Cantabria, le sale otro puesto de trabajo en otro sitio y se marcha. Esos son emprendedores. Ahora, ¿el autónomo es empresario? Sí, porque arriesga. Tiene las principales características que tiene un empresario. Le falta, en muchos casos, a la mayoría de los autónomos, una fundamental, y es que crea empleo. En estos momentos, los autónomos, el 50% prácticamente crea empleo y el otro 50% no. Pero un empresario es autónomo y un autónomo es empresario. Y ambos son emprendedores. Por tanto, no creo que genere confusión. Cada uno tiene que saber dónde está su sitio. ¿Qué diferencias puede haber entre una asociación de autónomos y una de empresarios? ¿No pertenecen ya a la COE-CEPIME o están representadas por ellos? Bueno, la propia ley lo marca, ¿no? ¿Quién representa a los autónomos? En primer lugar se fija que son las organizaciones de autónomos y en segundo lugar se dice y además las organizaciones empresariales y las organizaciones de autónomos. Las organizaciones empresariales en sus estatutos integran empresas, aunque también afilian a autónomos personas físicas. Los sindicatos integran trabajadores, aunque también pueden afiliar autónomos. La diferencia está con que una organización de autónomos no puede integrar empresas. Vuelvo a reiterar, cada uno tiene su sitio y poco a poco vamos avanzando porque la legislación contemple el espacio que representa cada uno. En estos momentos, en temas como formación, en estos momentos en temas como el Consejo Económico y Social, en temas como la representación, se distingue muy claramente entre lo que son organizaciones de autónomos, organizaciones patronales y empresariales, organizaciones sindicales, incluso las organizaciones de cooperativas y sociedades laborales, organizaciones de la economía social. Bueno, ese es un entorno en el que estamos y es el estatus que vamos a ver en el futuro. A veces es muy complicado tener autónomos y empresarios en el mismo sitio. Entre otras cosas porque el mundo avanza con que cada vez más, y lo vamos a ver más a menudo, autónomos trabajando para empresas. Y es muy complicado mantener y ser juez y parte dentro de la misma estructura. Y eso es algo que vamos a ver a lo largo de los próximos años. ¿Cuáles son las ventajas de la nueva ley para los autónomos societarios? Y pregunta también si la tarifa de 50 euros se pueden beneficiar de ella. A ver, me voy a morder la lengua primero. La Seguridad Social tendría que empezar a hacer caso a los tribunales superiores de justicia. Los tribunales superiores de justicia están dictaminando que no hay ningún sitio en la ley donde diga que un societario no tiene derecho a la tarifa plana. Pero claro, como quien no lo ha dicho hasta ahora es el Supremo, no se está reconociendo la tarifa plana a los autónomos societarios. Aquel autónomo societario que va a reclamarla a los juzgados la gana. Pero eso no hay derecho. Eso es ponerle trabas al autónomo societario. Y yo espero que más temprano que tarde se haga caso a lo que dicen los jueces. Y los tribunales superiores de justicia están dando la razón a todo aquel autónomo societario que está reclamando el derecho a la tarifa plana, porque lo tiene, aunque la Seguridad Social no se la reconozca. Si tomamos literalmente la ley para alguna cosa, la tenemos que tomar literalmente la ley para otra. La ley dice que solo se pueden beneficiar de la jubilación activa plena, es decir, de aquello que compatibiliza el trabajo y pensión, aquellos autónomos
que den empleo. Es verdad que el autónomo societario, 1 millón en España, el empleo no está a nombre de él, está a nombre de la sociedad. Esto hace que el autónomo societario en estos momentos no se pueda beneficiar de esa compatibilización. Por eso digo, si ahora tomamos literalmente la ley para eso, hay que tomar literalmente la ley y saber que no hay en ningún sitio de la ley que habla sobre la tarifa plana que no permita al autónomo societario acceder a ella. No podemos tener distintas varas de medir. Es verdad que la ley contempla beneficios para todos los autónomos. Yo lo he dicho antes, España es el único país de Europa donde el autónomo societario cotiza en el RETA. Un autónomo societario trabaja en su empresa, es gerente o trabaja directamente en la empresa y tiene que estar, como en cualquier país de Europa, en el régimen general. No tiene por qué ser un autónomo. Incluso eso, vuelvo a reiterar, añadiría 2.000 millones de euros de ingresos a la seguridad social. Y no es una petición que haga yo, nueva. En los años 80, el autónomo societario estaba en el régimen general. Estaba en el régimen general. Pero considero que hay que crear un régimen especial asimilado al RETA para el autónomo societario. Esto no es una pregunta propiamente, sino una respuesta. Parece que un asistente hace. Dice que acerca del pago de la cuota de autónomos como gasto de la empresa. Pregunta, ¿desgravar como coste y gasto para la empresa? Y responde, ¿es gasto deducible para la empresa siempre que en la nómina del socio administrador se le atribuya como rendimiento en especie? Bien, yo es que estoy hablando no la nómina, estoy hablando de la cotización a la seguridad social. La nómina, claro que es deducible cuando es gasto en especie, pero la seguridad social del autónomo tiene que cotizarla el propio autónomo. Y esto hace que la mayoría de los autónomos, la inmensa mayoría de los autónomos, el 53% de los autónomos societarios, esté cotizando en 1.100 euros. Y el propio autónomo societario, 2 de cada 3, se decantan porque si es un gasto asumible por parte de la empresa esa cotización, estarían muchos de ellos dispuestos a cotizar como lo hacían en los años 79-78 en la base máxima. Bien, ¿cuánto del crecimiento de los autónomos se debe al llamado falso autónomo? ¿Qué opina usted de ello? Bueno, yo ya he dicho que en España hay 100.000 falsos autónomos, un 3%, pero vuelvo a reiterar. Cuando uno analiza los datos, hay que poner cada cosa en su sitio. Yo no voy a negar que en España no haya figura ahora de falso autónomo en determinados sectores que tienen que ver con los profesionales, que tienen que ver con algún sector en concreto. Pero miren, en España crecen los autónomos con trabajadores y bajan los autónomos individuales. Crecen los autónomos societarios y bajan los autónomos personas físicas. Yo no conozco ningún autónomo o falso autónomo que tenga trabajadores ni que sea societario. Y vuelvo a reiterar, no voy a negar que no haya falsos autónomos. Que a veros lo hay y en algunos sectores cada día más. Pero ¿saben ustedes en España cuándo había falsos autónomos? En el año 2007, cuando había 700.000 cotizantes en la construcción. Hoy hay 500.000. En el año 2007... no había un trabajador en la construcción, un fontanero, un electricista, todos eran contratados por las promotoras como falsos autónomos. Ahí sí que había falsos autónomos. Es verdad que ahora se ha distribuido desde la construcción a otros sectores. Algunos de ellos en la propia administración, que la propia administración contrata lo que tiene que ser un contrato laboral como una prestación de servicio. Pero no es, evidentemente, el crecimiento de autónomos, no tiene nada que ver con que en España haya 100.000 falsos autónomos, por mucho que algunos quieran empeñarse. Yo no voy a negar que en algunos sectores los hay, pero evidentemente generalizar es faltar a la verdad. ¿Qué sectores o actividades concentran en la actualidad los falsos autónomos? Yo no lo quería decir, estaba dándole vueltas, pero falsos autónomos lo hay en el periodismo. 55.000 periodistas autónomos.
en los profesionales, muchos de ellos contratados por la Administración, en las industrias cárnicas con cooperativas cárnicas que se están montando. Ahí están los falsos autónomos. Pero falsos autónomos no es una cosa generalizada. Ahora, en los últimos 4 años se ha pasado de 25.000 periodistas autónomos a 55.000. Ya está. Yo no quería director decirlo, pero... En el diario Montañés no hay ninguno. Me alegro. Me alegro porque eso es buena señal. ¿Confía que los autónomos tengan representación en el nuevo CES de Cantabria? Me están mirando los gráficos con mejor cara, ¿eh? Bueno, yo no solamente confío, espero que sea una realidad. Creo, por lo que he conocido con la presidenta, que no sé si está en proyecto de ley en estos momentos, la idea es que los autónomos estén dentro del SES, por lo menos un representante. Eso sería cumplir la ley y sería reconocer una deuda histórica que hay con la interlocución de los autónomos para que estén en el SES. Vuelvo a repetir, la ley marca muy claro quiénes son los representantes de los autónomos. Eso no quita que las organizaciones empresariales y sindicales también representen porque pueden afiliar. Pero los representantes de los autónomos son las organizaciones representativas del colectivo de autónomos. Y es importante que esté en el SES. Eso sí, que estemos en el grupo 3 o que estemos en el grupo 4 o en el grupo que estemos, nosotros lo que nos gusta es tocar las narices. No nos gusta. Queremos estar, pero no tocar las narices. ¿Qué me refiero en esto? Hombre, que se le quite a la organización empresarial un miembro para dárselo a las organizaciones de autónomos y eso rompa la paridad sindical, no lo vemos lógico. Por tanto, yo invito que si no estamos en el grupo 3, que estemos en el 4 o en el 5 o en el que esté, pero que los autónomos tengan presencia porque es el único colectivo sociolaboral que en estos momentos no tiene presencia en el SES, aunque la ley ya marca que tiene que estar. El plan de pago a proveedores dice que dice usted que el plan de proveedores ha supuesto un verdadero rescate. ¿Qué opina de que el Ministerio de Hacienda no pague en plazo e incumpla sus compromisos con las comunidades autónomas? Bueno, el problema no es solamente el Ministerio de Hacienda. El problema es que la Administración Central en estos momentos está fuera de plazo en el periodo medio de pago a proveedores. Pero es que la Administración Autonómica, con carácter general, está fuera de plazo. Y es que la Administración local está también fuera de plazo. El problema es que cualquier ciudadano de los que estamos aquí no pagamos nuestros impuestos a tiempo y nos viene un recargo y nos pueden hasta embargar. Un ayuntamiento, una comunidad autónoma o un ministerio no paga a tiempo y no pasa nada. Y eso no hay derecho, porque la ley es igual para todos. Ayer estaba en Málaga, en un desayuno como el de hoy. Tenía enfrente, y la felicité públicamente, a la alcaldesa de Fuengirola. Paga en 11 días a sus proveedores. El mejor ayuntamiento que paga en España. Porque si ese ayuntamiento paga en 11 días, el ayuntamiento donde yo vivo, Jerez de la Frontera, tarda 288. Y no pasa nada. ¿Sabe usted? Es que yo, por esa regla de 3, mañana no pago mi impuesto y no pasa nada. No. Si no pagas tus impuestos, tu recargo correspondiente, y si no, tu embargo. La ley se tiene que cumplir para todos. Y ahora, con el nuevo periodo, con el cálculo del nuevo periodo medio de pago, ya no va a valer las trampas. Porque ahora se van a desnudar todas las administraciones. Con el registro electrónico de factura empezará a contar desde que se registre la factura. Y eso va a significar que vamos a ver quién son los buenos gestores y quién no son tan buenos gestores. Y digo en esto hay de todos los partidos. Porque hay gobiernos, lo mismo que os digo, que el mejor ayuntamiento es uno de un gobierno gobernado por el Partido Popular, el peor ayuntamiento de España en periodo medio de pago de proveedores también está gobernado por el Partido Popular. Lo mismo que hay muy buenos ayuntamientos gobernados por el Partido Socialista que pagan por debajo de 30 días, y hay otros que tardan, pues lo que he dicho, Jerez, 288.
Yo creo que esto es una responsabilidad de todos y que la ley se tiene que cumplir para todos. Bueno, esto lo ha contestado en parte, ya se ha mostrado a favor de la propuesta para calcular sobre toda la vida laboral la pensión, pero si quiere añadir alguna matización más a la propuesta que ayer mismo hizo el Gobierno. Bueno, nosotros aplaudimos la propuesta y estamos de acuerdo. Miren, calcular de forma voluntaria la pensión teniendo en cuenta toda la vida laboral significaría en estos momentos subir la pensión media de los autónomos entre un 12 y un 15%. ¿Por qué? Nosotros ya hicimos esta propuesta, lo he dicho, en el año 2010, ante la Comisión del Pacto de Toledo, que se tomaran los 25 mejores años y se penalizara con los 5 peores. Pero miren, al régimen de autónomos cada día llega gente expulsada del mercado laboral con 45 años. Muchos de ellos vienen de estar cotizando los primeros años en la base máxima y llegan al régimen de autónomos y se ponen en la base mínima. Cuando se le calcula la pensión sobre los 22 años, se le calcula la pensión, pues resulta que esta gente tiene una pensión muy baja y es que no le computa lo que han tenido antes. Yo eso me parece injusto y me parece injusto por una razón. Porque lo justo es que si yo aporto, reciba en base a lo que aporto. Y lo que no es lógico es que haya gente que en estos momentos haya hecho unas aportaciones en los 10 primeros años de su vida laboral importantes y cuando llegue a la hora de jubilarse, porque ha estado cotizando los últimos años en el mínimo, aquello no le tenga en cuenta. Eso no es justo. Y por tanto hay que buscar un sistema que sea el más justo. Yo ya les digo que esto va a garantizar que la pensión media de los autónomos suba entre un 12 y un 15%. Lo que no puede ser es que por la mañana critiquemos y digamos que las pensiones son bajas y por la tarde, cuando haya propuestas que mejoren las pensiones, entre otras de los autónomos, pues también lo intentemos echar estas propuestas por tierra. Eso no es lógico. Y esto es una buena medida que va a beneficiar al autónomo y al trabajador que ha hecho un esfuerzo contributivo a lo largo de su vida, ya sea de joven o ya sea de mayor, porque además es voluntario, no es obligatorio. Y espero que sus señorías del Pacto de Toledo piensen más en los ciudadanos que en la política, porque si pensamos en los ciudadanos, esto es beneficioso para los ciudadanos, porque no se lo obliga a nadie. Se va a acoger al que le sea rentable. El que no, no se acogerá. Bien, sabe usted que el sistema de pensiones en España, el sistema de reparto, está en quiebra. ¿Defendería un sistema mixto de pensiones, sistema de reparto más sistema de capitalización como medida para sacar el sistema de pensiones español de esta situación? Bueno, yo primero no pienso que esté en quiebra nuestro sistema de pensiones. Yo creo que nuestro sistema de pensiones, yo uno de los asesores que he tenido, en paz descanse, ha sido siempre el profesor Barea, ¿no? Y el profesor Barea siempre decía, y era un estudioso sobre las pensiones, la esperanza de vida, y siempre decía, en España nunca quebrará el sistema público de pensiones. Porque ya sea vía cotizaciones, ya sea vía impuestos, ya sea vía la que sea, ningún político será capaz de dejar sin pagar o ingresar en la cuenta de los jubilados españoles su correspondiente pensión. Esto que estamos viviendo ahora no es nuevo. El problema es que hay que acometer medidas y sin miedo, y sin complejo, y contándole a la gente la verdad. O sea, que es que hay que contar a la gente la verdad. Que algunos se echan la mano a la cabeza porque en otros países la edad legal de jubilación se esté llegando a 70 años. Bueno, si es que la esperanza de vida, hoy de media estamos cobrando un autónomo 22 años de pensión. De media, ¿eh? Se cobra 22 años de pensión. Yo les voy a hacer una cuenta para que ustedes la vean, ¿no? Un autónomo que se jubile mañana, cumple su edad legal de jubilación, habrá estado de media
habrá estado de media cotizando en torno a 420 meses, una media de 220 euros. 90.000 euros a lo largo de su vida. Ese autónomo estará de media cobrando durante en el entorno de 300, o sea, en torno de 240 meses, una pensión que estará en 700 euros, 160.000 euros. Aportamos menos de lo que cobramos, porque hay una cosa que se llama esperanza de vida. Y cada día la gente que tiene dinero lo invierte en saber cómo puede vivir más o cómo podemos vivir más. Eso va a hacer que prolonguemos y que cada vez tengamos mayores pensiones. Pero esto hay que contarlo. Y no hay que tener miedo a contarlo y decir que para sostener nuestro sistema de pensiones todos tenemos que ser conscientes de que cada año vamos a estar más años cobrando pensión. Y bueno, o subimos cotizaciones, o bajamos pensiones, o buscamos formas de financiación del sistema, o buscamos planes alternativos. Es decir, yo no me decanto por ninguno, pero creo que también, evidentemente, los planes alternativos al sistema público son buenos y algo que la negociación colectiva, las empresas y en este caso las organizaciones empresariales y sindicales deberían de plantearse como algo importante dentro de la negociación colectiva para buscar el futuro. De todos los problemas que usted ha ido desgranando acerca con los que tiene que lidiar a diario el trabajador autónomo, ¿cuáles serían los principales? ¿Dónde podría usted el foco principal? Bueno, no lo pongo yo, ¿no? Yo soy representante de una organización que es la mayoritaria dentro de los autónomos. A mí me gusta escuchar a los autónomos. Y cuando uno habla con el autónomo, resulta que el principal problema que pone, y lo he puesto de manifiesto, es la competencia desleal y la economía sumergida. Pero competencia desleal y economía sumergida que afecta diariamente a muchos negocios. No solamente de aquellos que no se dan de alta en seguridad social, sino también de aquellos que a lo mejor hacen trabajillos extra y no lo declaran. Yo cuando oigo que hay gente que se va a prejubilar con 50 o 52 años, digo, pobres gestores, pobres asesores fiscales, porque aquí tenemos unos potenciales personas que van a estar trabajando sin declarar lo que trabajan. Este es uno de los grandes problemas que tenemos. El segundo, yo no lo he dicho antes, ser autónomo, ser empresario no es que sea fácil y sencillo. Pero si nos pusiéramos a hacer un catálogo de trabas, en 2 días no pararíamos. Porque es que tenemos muchas trabas a diario, con muchas administraciones, con muchas. Desde abajo, desde la local, a la provincial, donde la hay, a la autonómica y a la estatal. Tenemos muchas trabas. Tercero, en el tema de impuestos, lo que más se quejan los autónomos es del IVA. Segundo, de las cotizaciones. Tercero, del IRPF. Y cuarto, del impuesto de sociedades. Yo en esa línea es la que pongo cuáles son realmente los problemas que tienen los autónomos, porque no es que lo vea yo, es que son ellos los que lo dicen. Pues en relación con esta pregunta, de todas las medidas que usted propugna, ¿cuáles serían las prioritarias para favorecer la labor? Bueno, yo creo que en estos momentos hay que buscar ingresos al sistema de seguridad social y espero que este año los autónomos societarios estén dentro de un régimen especial, digo, a partir del año 2019. Segundo, creo necesario que todo el mundo tiene que estar en el sistema y, por tanto, hay que solucionar la vida de ese 25% de autónomos que no llegan a base mínima. Tercero, un régimen sancionador para quien no cumple la ley e incumple los plazos medios de pago. Mejorar la protección social, eliminar trabas y está demostrado, cuando se negocia, se dialoga con los autónomos, las medidas salen mucho mejor y son más eficaces. Y, por tanto, hay que mejorar la interlocución y la presencia institucional de las organizaciones de autónomos en todas las administraciones. ¿En qué sectores pueden los autónomos contribuir a desarrollar la actividad económica con más intensidad? El mundo de los autónomos está viendo un cambio. Cuando yo les decía antes que en Cantabria
se han perdido 400 autónomos, es llamativo cuando uno analiza los sectores. No solamente ocurre en Cantabria, ocurre en Castilla y León, en La Rioja, en Galicia. Están bajando los sectores tradicionales: agricultura, comercio, construcción, transporte, incluso hostelería. En cambio, están creciendo los servicios profesionales. Cada día hay más servicios a las personas: veterinaria, sanidad, educación, servicio a las dependencias. Es decir, hay muchas empresas que en estos momentos ya no tienen el director de comunicación en la empresa, ya no tienen el gestor en la empresa, ya no tienen el graduado social, ni el abogado, ni el economista. Prefieren subcontratarlo. Y eso lo vamos a ver en los próximos años. En Estados Unidos, en este momento, el 40% de la fuerza laboral son trabajadores por cuenta propia y creciendo. Y esto vamos a verlo. Es decir, hay determinadas actividades que las empresas van a subcontratarlas a pymes, autónomos, lo que va a provocar que en determinados sectores haya más pymes y autónomos. Y evidentemente, las nuevas tecnologías, las nuevas plataformas están provocando que un sector que vertebra muchos pueblos y ciudades de nuestro país, como es el pequeño comercio, el comercio de proximidad, pues se está viendo bastante perjudicado. Bueno, yo diría que como avanza la sociedad y como avanza en muchas ocasiones. El comercio electrónico está batiendo récord. Esta Navidad uno veía cajas de Amazon por todos sitios y, bueno, pues esto es un beneficio para determinadas empresas, pero evidentemente yo siempre llamo y lo digo: consumir en el comercio de proximidad es apostar por la generación de empleo y por la vertebración de nuestros pueblos y de nuestras ciudades. Y que eso no quita que nosotros estemos en contra de la libertad de venta, de la libertad de empresa y, evidentemente, de la libertad individual de cada uno, que puede consumir donde quiera. Pero a veces hay que tener en cuenta que hay muchos pueblos y ciudades que puede haber despoblación, que se puede quedar vacío si no tenemos en cuenta que quien mueve, quien enciende, quien vertebra ese pueblo es esos pequeños comercios, esos comercios de proximidad. Pues me ha contestado la última pregunta que iba a hacerle, pero por si quiere añadir algo más, ¿cuál es la previsión de cómo evolucionará este trabajo a futuro, el trabajo como autónomo? Bueno, en la línea que veníamos diciendo, creo que va a haber un cambio en cuanto a cada día menos sectores tradicionales y cada día más sectores que ahora llaman freelance o sectores profesionales, ¿no? Esto ya se viene produciendo en países anglosajones y en España pues lo vamos a ir viendo, ¿no? Sobre todo en las zonas urbanas más que en las zonas rurales. Pues muchas gracias, señor Amor, por esta inmersión en el trabajo autónomo que nos ha facilitado esta mañana. Muchas gracias a ustedes por su presencia, por su atención y por sus preguntas. Gracias, por supuesto, a los patrocinadores, el Gobierno de Cantabria, Sodercan, Liberbank, a los colaboradores Gullón y Viesgo y a esta sede habitual del Hotel Bahía. Nos vemos en próximos foros económicos, el diario, y cada día en el Diario Montañés y en el diariomontanés.es. Buenos días. ¿Sabes qué hago ahora el 27?